Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente. Esta mañana tratando de sacar a luz aristas de toda esta problemática que vive el país relacionada con el narcotráfico, con el financiamiento de las campañas políticas y que nos tiene justo a todos hoy a la expectativa de lo que sucede en una corte federal en el Distrito Sur de Nueva York. Porque ¿quién me dice que no es cierto que todo el mundo está a la expectativa de los testigos que desfilan por esa corte? Todo el mundo. Habrán hondureños que por sus actividades escuchan, leen más o menos sobre este acontecimiento, pero al final tienen expectativa y estoy seguro que al final de una jornada preguntan o se informan sobre lo que sucedió en la jornada de cada día. Eso es innegable. En el mundo empresarial, en el mundo político, no digamos en el gremio de nosotros los periodistas, bueno, para que hayan muchos medios internacionales todos los días pendientes de la cobertura de esta información, sino ahí en la Corte Federal pendientes de las agencias noticiosas y de diferentes vías ahora para poder difundir una información. Entonces está muy claro. Nadie que quiera mantener sus audiencias puede ponerse al margen de esto. Está muy claro. Y nosotros igual, sabiendo que la inmediatez de las cosas, que el interés público de algo es notorio, es evidente, es irrefutable, no podemos nadar contra la corriente e inventándonos otro tipo de periodismo que no es el que ya está escrito. Por lo tanto, el tema seguirá siendo el mismo. Afirman los entendidos en la materia que ese juicio va a durar entre 12, 14, 15 días, dicen algunos. En principio se habló que sería un juicio de 4 o 5 semanas, pero aparentemente estará entre los 10 y 15 días el juicio. Seguramente habrán días en que por algunas razones, por ejemplo mañana, no habrá jornada en esa corte, un feriado en los Estados Unidos. Creo que habrá otro día en que no habrá jornada en la Corte Federal. Pero mientras tanto, nosotros, pendientes del interés público que tiene este acontecimiento, seguimos explorando y analizando todo lo que se desprende de ahí. Y poniéndola en contexto también, poniendo todo esto en contexto. Así que hoy, Jennifer Girón, aquí vamos a compartir con Jennifer la pregunta que tenemos formulada para todo el pueblo de Honduras, dentro y fuera de la República, que ve el Frente a Frente. Señorita Girón, buenos días, bienvenida. Frente a frente presentó el tema del día. Buen día, Honduras. Esta es la pregunta que tenemos planteada para ustedes, para que participen en nuestras redes sociales y poder leer sus comentarios. ¿Podrá Germán Espinal y sus compañeros de la Comisión de Política Limpia frenar el dinero sucio para financiamiento de las campañas políticas? Esto es lo que estamos analizando esta mañana en el programa. Recuerden que pueden verlo a través de Canal 5 o a través de la página web de televicentro.hn, totalmente gratuita. Los usuarios son Frente a Frente HN en Facebook y Twitter. Les repito la pregunta: ¿podrá Germán Espinal y sus compañeros de la Comisión de Política Limpia frenar el dinero sucio para financiamiento de las campañas políticas? Esperamos sus comentarios. Bueno, es una tarea compleja. Yo no sé si al fondo pueden distinguir la figura de Germán Espinal, aquí, por mi lado izquierdo. Ahí está don Germán Espinal. Estamos a la espera del abogado Hermes Ramírez, que nos va a hacer el resumen cotidiano que hacemos sobre los sucesos de Nueva York. Ahí ven al sociólogo Julio Navarro. Dirá Germán, es una responsabilidad enorme la que tengo sobre
mis espaldas. Bueno, pero es que no solo él, hay dos más miembros de la Comisión de Política Limpia, y gracias al doctor Espinal por aceptar nuestra invitación, porque me demuestra que es un hombre acostumbrado también a la crítica, Yo en su momento me he referido a la Comisión de Política Limpia, no por las personas que están, ¿verdad? Porque las considero personas íntegras, honestas, sino por esos procedimientos que se acostumbran en el Congreso Nacional. A eso fueron encaminadas siempre mis críticas. Pero hoy me demuestra que un hombre público está expuesto a las críticas y que más allá de la amistad se me respeta también los criterios. Así que desde esa perspectiva le doy las gracias a don Germán por estar aquí hoy con nosotros. Pues miren, tenemos un programa muy interesante, muy interesante. Aquí no nos hacemos de la vista gorda, no nos tapamos los ojos para no ver esta realidad tal cual es en Honduras, que nos podemos equivocar en las valoraciones, en las apreciaciones. Yo estoy de acuerdo porque no tenemos la información completa, pero siempre tratando de ser justos y objetivos, que siempre fue una característica y cualidad de nosotros. Nos podemos equivocar por algunas razones, falta de información, etcétera, etcétera, ¿verdad? Siempre relacionado con la información, pero no por manipular, obviar, omitir o exagerar las cosas. Así que confía en nosotros, estamos hoy con Frente a Frente aquí a través de la pantalla líder de Honduras. Beto Ortega. Que decía tejedor de sueños. Beto Ortega. Beto Ortega es un amigo mío, empresario del pueblo. Sí, hombre. Germán Espinal recordando mi infancia. Julio Navarro igualmente recordando mi adolescencia. Yo entré adolescente a los medios. ¿Adolescente? Yo entré adolescente a los medios, a los 17 años. Han pasado ahora 40 años de ese primer programa deportivo que tuve en Radio América a las 8 de la noche, que se llamaba El Deporte al Instante. Yo tenía ahí un programa radial con Nando García, La Voz de la Feu se llamaba. La Voz de la Feu. Pero estábamos en Comayagüela. En Radio Comayagüela. No, en la América, pero en Comayagüela. Por la Palermo. Está hablando 100 años de viejos tiempos, Germán. Renato, de las pocas cosas que prevalecen todavía es el gol del América. Sí, hombre. Ese gol es del 60. Sí. Ese que es gol de es la última hora en los deportes de Radio América. Sí. A saber de quién será esa voz, man. Así es. Es como una voz histórica en Honduras, es la del Escopeta Vallejo. Sí, hombre. Luis Edgardo Vallejo. Era compañero de nosotros. Mi aprecio de siempre para Luis Edgardo Vallejo. La semana pasada tuve la oportunidad de hablar por teléfono con él. Hace días estamos reuniéndonos con el Escopeta Vallejo, porque miren, a Vallejo tengo que conocerlo más de 40 años. Y yo siempre me recuerdo, más allá de algunos distanciamientos que tuvimos, por aquello de los chismes y de las competencias que siempre hay en cualquier actividad de la vida, yo lo recuerdo por muchas cosas. Una vez yo me quedé sin cama. Recuerden que yo no soy capitalino, Sí. que yo migré a la capital para estudiar. Y Vallejo tenía una publicidad con Distribuidora Hogareña, ¿se acuerdan ustedes? De una empresa de hace 40 y tantos años. Y entonces hacía un canje, pasaba publicidad y le daban productos que distribuía la Distribuidora Hogareña. Y una vez se subió unos colchones y fue a comprarme una Plegable. cama plegable, ¿se acuerdan? Aquellos tornillos, que cuando se reventaba un tornillo, 2 tornillos, no podía dormir uno. Pues ese hombre del que les hablo venía con aquella cama, la subió a un taxi y dijo, Liqui, para que duerma. Yo vivía ahí por la Ronda. Tantas anécdotas de la Escopeta que...
Vallejo es el primer estadígrafo periodista que hay. Sí. ¿Se acuerda que era el primero que hacía cálculo, distribuía sí. diputados y toda cosa? Radio Sí, América. por sus estudios Sí, de sí. ingeniería. Era muy Sí, bueno sí. para las es muy bueno para las matemáticas. así es. Sí. Saludos a Vallejo. Entramos el mismo Recordando año a la la escopeta universidad. Vallejo. Entramos el mismo año a la universidad. ¿De veras? Sí, sí, sí. 73, 74. Y él fue directivo de la AECUEC. Era dirigente radical. De la Asociación de Estudiantes del CUEC. Centro de Estudios Generales. Correcto, AECUEC. Sí. Era de izquierda en ese tiempo. Entonces, radical. Bueno, muy bien. Qué grato Compañero. recordar viejos tiempos con los amigos. Bueno, mire, Jennifer, qué pregunta tan interesante, ¿verdad? Vamos a repetir esa pregunta aquí en la voz de la señorita Girón. Así es, la pregunta que tenemos planteada ya en redes sociales, ustedes pueden encontrar la publicación hecha. ¿Podrá Germán Espinal y sus compañeros de la Comisión de Política Limpia frenar el dinero sucio para financiamiento de las campañas políticas? Esa es la pregunta que les hacemos. Cualquier comentario, también sugerencia, también es bienvenida porque aquí la leeremos en el programa. Recuerden, nuestras redes sociales son Frente a Frente HN, Facebook y Twitter. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, Julio, como mire ese panorama en Nueva York, ahí en la Corte Federal del Distrito Sur. Están los testigos de la Fiscalía, ya vendrá la defensa del señor Tony Hernández a presentar las pruebas. ¿Qué panorama visualiza? Renato, una cosa que debe reconocer uno en Honduras de las prudencias que tenía la clase política nuestra, ¿va? Que nunca en una constitución metieron el derecho de extraditar a un hondureño a otro país. Siempre la clase política nuestra mantuvo de que el ámbito jurisdiccional del hondureño era Honduras. Dice bien, ese es un pacto casi político de las dos fuerzas importantes. Otra cosa que, mire, siempre conservó la clase política nuestra es la capacidad de diálogo interpartidario. Siempre sus conflictos políticos los resolvieron con el diálogo interno. Muchas veces tutelado por las Fuerzas Armadas, por la empresa privada o por las organizaciones sindicales. Usted recuerda todo lo del 69, del 71, del 85, etcétera. O sea, esas eran características de entendimiento de los dos partidos grandes en Honduras. Pero de poco acá, del 2000 para acá, se les ocurrió judicializar la política. Recuerda los primeros que fueron a resolver sus conflictos a la Corte, pero nunca íbamos a creer, Renato, que la judicialización de la política llegara a los tribunales norteamericanos. Y digo esto, ¿por qué? Porque en apariencia uno cree que este es un conflicto de personas que han delinquido contra las leyes del Estado y que están enjuiciados por Estados Unidos. Pero en esencia, ahí está, en esos juicios, los conflictos de carácter político que nosotros los hondureños creamos a partir del 2009 para acá, y hoy pareciera que algunas fuerzas en Honduras creen que esos conflictos se van a dirimir en un juzgado norteamericano, lo cual me parece a mí es totalmente equivocado. O sea, los conflictos políticos que tenemos nosotros a nivel de sistema es aquí donde deben de buscar resolverse y no en fallos de jurados norteamericanos, etc. Hay otro elemento, mire. A partir del 84, recuerda cuando Suazo Córdoba, nosotros perdimos la soberanía financiera y económica de nuestro país. Siempre con nuestras limitaciones económicas, era internamente que se legislaba. Recuerda usted, en 1963 se creó el primer impuesto sobre ventas del 3%, que después lo subieron al 5%, después al 7%, por último al 12% y ahora al 15%. Eso lo resolvíamos nosotros. Pero del 84 para acá, que comienza a intervenir el Fondo Monetario Internacional, la soberanía económica y financiera de nuestro país se la entregamos al fondo. Entonces era el fondo o es el fondo el que nos venía a decir qué hacer. Pero vea, todavía preservábamos la soberanía jurídica en el país. Mata no es extraditado ni nada que parezca, Mata es secuestrado, dice, con la venia o la debilidad que tenía el Estado de Honduras. Pero en el 2012, la clase política nuestra, por su debilitamiento enorme que tuvo con el resquebrajamiento
del Partido Liberal, le entregamos la soberanía jurídica a los norteamericanos. O sea, los norteamericanos se dieron cuenta de la enorme debilidad institucional que teníamos y aprovecharon ese momento para decir: ustedes no tienen capacidad para juzgar los grandes problemas de narcotráfico que ustedes tienen, denos esa atribución a nosotros. Y entonces hoy no nos quejemos, porque la debilidad de esa clase política, de ese Estado, de esos partidos que perdieron capacidad de diálogo, le entregaron eso a Estados Unidos. Y hoy, Renato, somos nada más espectadores, consumidores de lo que esos señores puedan decir allá. También, Renato, habría que decir algo, mire. Las personas que están en esos tribunales norteamericanos, tanto acusados como parientes, observando el drama ese, son víctimas, Renato, y son víctimas de este Estado, de la debilidad enorme de este Estado. Esas personas no estuvieran allí si aquí hubieran funcionado las leyes de carácter preventivo o si hubiera funcionado la credibilidad del juzgamiento. Porque, mire, eso a veces la gente no lo ve, pero a nosotros eso debía servirnos como lección. ¿Cómo es posible que un hondureño prefiera irse a entregar a un juzgado norteamericano que lo juzguen aquí? ¿Cuántos no se han ido? Mire, cuando dicen que tienen una falta, ni quiera Dios que voy a caer en un tribunal aquí. Y piden juicios abreviados. Y algunos prefieren irse para allá. Y allá tienen toda la disponibilidad de declarar lo que han hecho, etcétera, porque al rato creen en esos tribunales. Aquí nadie ha hecho nada, nadie debe nada, y todo es un problema de carácter político, atribuye a la gente cuando comete algún tipo de delito. Entonces, esto que está pasando allá es una expresión, Renato, del debilitamiento acumulado que hemos tenido nosotros a nivel institucional, resultado del debilitamiento de las fuerzas políticas que han monitoreado la actividad nuestra, pero también, Renato, de la debilidad de las organizaciones de carácter gremial. Se perdió la fuerza que tenía el COED para poder enderezar y poner condiciones al manejo del modelo político nuestro. Se perdió la fuerza del movimiento sindical organizado también para vigilar y decirle a los políticos cuando las cosas no iban bien y que era necesario tener un alto para poder reflexionar de cómo arreglar las cosas. Entonces yo creo que de aquí para allá debería servirnos nosotros no solo para dilucidar los conflictos de carácter político que tienen otro origen, sino que debía de servir a nosotros como un aldabonazo para reconstruir la institucionalidad de nuestro país, para que no se vean en la enorme dificultad hondureños que prefieren una cárcel norteamericana que un juzgamiento en Honduras, y ver el drama de las familias de esas personas que están siendo juzgadas, que tienen que ir a otro tribunal con todas las miradas racistas que se dan ahí a cómo ven a nosotros los latinoamericanos y en especial a los hondureños. Yo la otra vez miraba, mire, cuando el presidente de la República, a partir de las primeras cosas que aparecieron en Estados Unidos, el presidente de la República sale dando declaraciones públicas y a quien tiene atrás son militares. Son militares. O sea, ¿cuál es la lectura que tiene un ciudadano común cuando un presidente atrás lo que tiene son militares? ¿Es complicidad? ¿Es temor? ¿O es porque ha perdido la base social el presidente por la cual se sustenta? Esos son mensajes equivocados que nosotros le estamos dando a la nueva juventud, a la nueva ciudadanía, que debe buscar reconstruir nuevamente el Estado que hemos perdido. Pero claro, la misma institución se ve debilitada cuando los partidos políticos, que son los pilares de la democracia, desde el momento que comenzaron a ser vulnerables ante las organizaciones criminales, ante el dinero sucio, ganaban y elegían a un presidente que se convertía en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y si el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas era, como lo es históricamente,
el presidente de uno de los dos partidos históricos que hemos tenido, ¿por qué línea iba ese comandante en jefe? ¿Verdad? Es otra cosa que tenemos que evaluar nosotros. Si por fortalecer la civilidad debilitamos nosotros el mando del ejército, el mando de las Fuerzas Armadas, recuerda, ya no son ellos los que antes ellos nombraban a su jefe. Totalmente. Se los quitamos para fortalecer el sistema civil de Honduras. Y nos dimos cuenta las consecuencias que ahorita tenemos. Yo desafiaría a las Fuerzas Armadas a que antes de cualquier persona jurídica o natural, su principal deber es defender la Constitución de la República. Totalmente. Y si la Constitución les faculta para tutelar la democracia, el comandante en jefe es parte de esa democracia. Por lo tanto, los que están hoy, porque ya los que estuvieron, ¿qué vamos a hacer con ellos? Los que van a venir mañana, el único libro que tienen que ver, leer, es la Constitución de la República. Es la Constitución de la República. Porque si se deja de primar y de poner en la perspectiva del organigrama jurídico hondureño la Constitución, lo que hace la Fuerza Armada es debilitarse ante la politización a la que la llevan nuestros partidos y nuestros políticos. Y cuando nuestros partidos y nuestros políticos andan jugando con el dinero sucio de las redes criminales, entonces se valen de eso, que yo soy el comandante en jefe, para arrastrar a las Fuerzas Armadas a donde quieren que vayan las Fuerzas Armadas. Y eso a futuro, si no es que ahora, ha debilitado mucho a la institución castrense, que yo diría tiene que reflexionar. Primero la Constitución y, si quieren, después la Biblia y después el comandante en jefe. Ah, no, pero es que la Biblia habla de que... Laico. Las tres divinas. Sí, primero que somos laicos y luego que le debemos obediencia a la autoridad. Pero cuando la autoridad anda en malos pasos históricamente, no, quédense con la Constitución, ¿verdad? Quédense con la Constitución y no mezclemos, no confundemos. Y Renato, eso no es que yo he cambiado. Yo soy un hombre que leo la Biblia, pero la Constitución es primero antes que nadie, señores de las Fuerzas Armadas. Renato, el modelo de Caría, recuerda el control de la policía, control de todo eso, explotó en el 57. Cuando dijeron las Fuerzas Armadas que ganaron protagonismo, nosotros somos institución autónoma. Y esa autonomía les daba a ellos el derecho de vigilar. Pero esa autonomía se las quitamos en el 2001, ¿fue? En el 2000 o el 96 se las quitamos. Y en ese sentido los debilitamos totalmente. Pero puede ser que la intención de esa época era correcta, de fortalecer la civilidad. Pero hoy hemos visto que los mismos civiles, a nivel de los partidos políticos, no tenían el compromiso de país, Renato. No es la capacidad ni nada, sino el compromiso de país de garantizar el funcionamiento correcto de las instituciones. Bueno, ¿por qué no ha hablado Germán Espinal? Se preguntarán algunos. Porque queremos respetar, queremos respetar la institucionalidad a la que él representa. Él se las tiene que jugar. Él se las tiene que jugar a partir de ahora. El dinero sucio no puede financiar las campañas políticas. Inclusive, hasta el dinero limpio, si se sobrepasan los techos que dice la ley, hay que estar ojo al Cristo, porque resulta que hasta con el dinero limpio financiando las campañas políticas se ha jugado, porque después de que los políticos utilizan esos dineros limpios que les sirven en la campaña política, tienen que retribuir a quienes les pasaron esos desproporcionados financiamientos, aunque sea dinero limpio. Renato, gánele usted a unos 10 alcaldes más o menos que hay en Honduras. Gáneles. Difícil. ¿Puede ganar? Difícil. ¿Por qué? También habría que investigar, ¿va? Porque, mire, el dinero limpio genera ventajas comparativas. Entonces, el que no tiene las posibilidades de tener el Estado como tal
para financiarse sus quehaceres políticos, es una desventaja para el otro, que comienza desde abajo. Yo creo que habría que hacer también una investigación, porque hasta ahorita tenemos focalizado el dinero sucio. Ajá, pero también el dinero del Estado en campañas políticas también deberíamos de investigar. Y para eso en Honduras siempre buscamos, Renato, es que hay un vacío legal de todo esto, ¿va? Y hay que hacer una ley, hay que crear una institución. ¿Cuántas instituciones hemos creado? Pero en el fondo es también cultural, es parte de la idiosincrasia que hemos venido desarrollando en el problema de la política. O sea, cuando la política se volvió prácticamente una empresa. Renato, ¿qué activista que aspira luego a ser diputado, a ser alcalde, a ser presidente, va a mantener una campaña durante 4 años? Que el día que se lanza, que el día que toma posesión el Congreso, ese día se lanza. ¿Cómo mantiene usted eso? Y yo me hago otras preguntas para ir a la pausa comercial. Miren la pregunta que está formulada ahí. ¿Cuál es, Jennifer, la pregunta que está formulada? Rapidito así. Usted tiene su micrófono abierto. La pregunta esta mañana es, ¿podrá Germán Espinal y sus compañeros de la Comisión de Política Limpia frenar el dinero sucio para financiamiento de las campañas políticas? Esa Comisión de Política Limpia, sustentada en documentación que alguien sobrepasó los techos o que no cumplió la ley respetando el financiamiento, tiene la capacidad de frenar a cualquier ciudadano que haya ganado las elecciones para presidente de la República. Tiene esa facultad de decir, aunque ganó en el voto popular, no puede ser presidente porque, miren, recibió pisto de organizaciones criminales, sobrepasó los techos, recibió dinero de tal gobierno. ¿Creen ustedes que Germán y los otros 2 compañeros de él en la Comisión de Política Limpia le puedan frenar un triunfo a cualquiera de los candidatos a cargo de elección popular en el próximo proceso electoral? Aún y con las pruebas de que recibieron dinero sucio e irrespetaron la ley, ¿tiene esa capacidad la Comisión de Política Limpia? Franco, Espinal y la abogada Rivera. Albita Rivera. Esas 3 personas de una comisión que uno dice, pueden ser honestos ellos, pero están al vaivén de esas fuerzas políticas con poder que tiene Honduras. ¿Puede esa institucionalidad a la que representa hoy Germán Espinal detener el triunfo de un presidente arguyendo que irrespetó la ley en cuanto al financiamiento? Comencemos por ahí, Germán. Comencemos por ahí después de la pausa comercial. Gracias. La pregunta que tenemos planteada esta mañana, ¿podrá Germán Espinal y sus compañeros de la Comisión de Política Limpia frenar el dinero sucio para financiamiento de las campañas políticas? Esta es la pregunta que han contestado varios usuarios en redes sociales. Nos vamos a los que nos han dejado en Twitter. Dice Lelis Rivera, nunca es tarde para comenzar. Los partidos políticos y sus candidatos deben someterse a lineamientos para publicar en portales todos los fondos de financiación y sus orígenes. La ley y su aplicación debe ser severa para todos sin excepción alguna. Sonia dice, tendrán que escribir políticas y sistemas de auditorías y los ciudadanos que donen dinero a campañas que se acepte cash, es decir, efectivo. Y tendrán que declarar así como en Estados Unidos y hacer seguimiento a esos dineros de donde provienen, pero tendría que crearse una institución que haga ese seguimiento. Ever dice, el señor Espinal no pasará de la buena fe y la buena voluntad, pero él es parte del sistema, el sistema lo tiene en esa posición y si hace algo distinto que no agrada al sistema, simplemente lo van a destituir. Si no se quiere desprestigiar, debería de renunciar hoy mismo. Reinaldo dice, más allá de la integridad y honestidad de quienes conforman dicha comisión, la valoración debe recaer en los resultados y hasta la fecha poco o nada se sabe de ello. Los informes sobre el financiamiento político deben ser de orden público y no manejarse como secreto de Estado. Tenemos más comentarios, dice esta cuenta, frenar la narcopolítica es trabajo del Ministerio Público, no de la Comisión de Política Limpia. Miguel dice, eso es algo que jamás lograrán. Todavía hay municipios donde se sabe hay narcoalcaldías con campañas dinero sucio, pero seguro así como antes, hasta años más adelante lo veremos, así como la de Chande.
Miren, hoy no miramos nada triste realidad de Honduras, dice. Esta cuenta dice, hasta el momento esa comisión de política limpia ha sido tan sucia, tan corrupta como el narcogobierno mismo. Puede que haya uno o dos decentes en el gobierno, pero son pocos que por honor nos hacemos a un lado ante tanta corrupción para no ser partícipes de tanta corrupción. Aunque su invitado Renato sea decente, lo pensará 2 veces antes de señalar a un corrupto dispuesto a asesinar y a hacer toda clase de delito para callar las voces de los honestos. Tenemos a Freddy Tejada que dice, no pueden, ni podrán, ni han podido porque la misma está politizada, responde a intereses de ciertos políticos. Y dice este usuario que tajantemente puedo darles la respuesta no, porque si se meten, los matan. Y dice, tenemos este otro usuario que dice, mientras esté Juan Orlando y su cártel será imposible. Y aquí tenemos más comentarios. Se está hablando de más de una década de inserción del poderío del narcotráfico en nuestro país. Para lograr cambiar la situación actual deberán rodar muchas cabezas más. Quizás estamos hablando de un par de décadas más si se empieza ya. Y tenemos un último comentario para continuar con el programa. Dice este usuario, definitivamente no, a pesar que Germán Espinal es un buen profesional y hombre de buena fe, pero esa comisión es un elefante blanco. Esos son algunos de los comentarios que nos llegan a redes sociales. Les repito la pregunta, ¿podrá Germán Espinal y sus compañeros de la Comisión de Política Limpia frenar el dinero sucio para financiamiento de las campañas políticas? Esperamos sus comentarios. Ante esas preguntas, qué trinchera la que tiene hoy Germán Espinal para echarse un discurso reflexivo, realista, puro, práctico y no demagógico de la situación de Honduras y la responsabilidad que el Estado le ha otorgado. Hoy tiene una trinchera aquí para lucirse y hacer promesas en función de lo que la gente percibe. Porque mire que la gente no lo acusa de corrupto. No lo acusa de corrupto. Le dice, usted es un empleado. Usted obedece intereses políticos. Si no los obedece, lo destituyen o lo matan. Mejor voy a la pausa y luego, y hoy sí prometo, vienen las respuestas del doctor Germán Espinal. De los mensajes leídos hasta el momento, ¿cuál fue el que usted sintió? Que le pusieron una plancha caliente aquí en el pecho. Bueno, Renato, mire, yo vi El Exorcista y desde que vi esa película nadie me asusta, se lo digo. Primero, otro es que yo ya estoy en mi etapa final de vida. Así es que cualquier forma de desenlace uno la asume desde una visión incluso religiosa. El otro que quisiera excusar a mi colega, la abogada Albita Rivera, y yo justifico su no presencia porque ella se está insertando en la unidad, está conociendo, pero tiene una gran experiencia del Tribunal Supremo Superior de Cuentas y está haciendo un trabajo ya con mucha dedicación. El licenciado Franco, que es publicista y le gusta mucho esto de la televisión, pues me dijo que había hablado con su productor. Y yo le dije, bueno, comparezcamos. Una de las líneas de principio de la unidad es la extremada publicidad. Es decir, todo lo que hace la unidad debe ser publicitado. Eso es como uno de los 8 principios. Y agradecer a 2 personas que nos acompañaron en el proceso de empoderamiento de la unidad, a Salvador Romero y al mismo Jacobo Domínguez, del Mexicano, y al mismo primer coordinador de la MASI en Honduras, ¿verdad? Esa pregunta nos la hicieron el día que nosotros nos tomamos, pues esa que tiene usted aquí, ¿verdad? Ya la conozco, y no, prepárense para esta pregunta, porque por ahí se empieza. Yo voy a dejarle un documento de Salvador Romero, que hace una evaluación de la primera etapa de la unidad, y nos dice, prepárense para esto porque ustedes son una unidad muy débil. En primer lugar, imagínense que ustedes comenzaron a funcionar con un prestamito que nos hizo el Tribunal Supremo Electoral de 5 millones, que se lo debemos, nunca lo hemos pagado. Hasta ahora tenemos ese tema de una asignación presupuestaria que nos permite con holgura poder enfrentar con auditores totalmente certificados la auditoría
forense y la auditoría in situ. Yo doy fe de eso, estamos en una etapa ahorita que es la etapa de subsanación de los informes de los que perdieron y de los que ganaron. La primera etapa ha sido cubierta, sin embargo yo ahí voy a tocar un punto importante y es la prepotencia y la soberbia del político hondureño. O sea, él entiende justamente que al que han nombrado el Congreso Nacional y que agradecemos haber sido nombrados por una mayoría importantísima, haber pasado todas las pruebas de confianza. Yo hice el ese que le ponen a uno detector de mentiras, pero además le pregunté al que le dice, mira, y bueno, ¿qué me detectaste? Mire, doctor, me dice mi respeto. Mira, porque me fui no solo a verificar, porque dije, a lo mejor sí lo hicieron, pero uno no llenó esos requisitos. Bueno, a esta altura yo le diría, haciendo el parangón que nos hacía Salvador Romero y Domínguez, miran, es como el Estado crea una instancia contra las emergencias, pero siempre van a haber huracanes, siempre van a haber inundaciones que no las va a poder enfrentar, pero tiene que prepararse. Entonces, la unidad de política limpia surge en el marco de ese contexto y de esa coyuntura que ha descrito con perfección nuestro amigo y colega, compañero de la universidad, que dice cómo está la situación de Honduras. En ese marco nace en medio de la campaña electoral. ¿Y cuáles son los primeros puntos de poder enfrentar eso, verdad? Para poder deslindar también los temas de persecución del delito electoral y del financiamiento ilícito antes del 2017 corresponden a los entes operadores de justicia de Honduras. Y ahí ya la crítica ha sido fuerte, donde se han paralizado, pero también se han paralizado en toda América Latina. Para condenar una persona, según la justicia latinoamericana, puede llevar 18 años un veredicto de inocente y culpable. Pero bueno. No para justificar. Y en el caso nuestro, con lo que el doctor Julio ha explicado, es suficiente entender también que si la unidad puede contribuir junto con los nuevos entes de las reformas electorales a la confianza y a la credibilidad del ciudadano y de la sociedad hondureña y del entorno, ese es un reto que nosotros debemos de enfrentar. Bueno, debo admitir que no estoy totalmente satisfecho de la respuesta ante la magnitud de las preguntas formuladas. Así que vamos a cambiar de estrategia, con todo respeto. Vamos a ir puntualmente y me parece, señorita Girón, que debemos estar ya preparados para leer las preguntas, que las escuche él y responda. Vamos de inmediato. Bien, ya tenemos algunos comentarios que fueron pues lo que más llamaron la atención a nuestro invitado. ¿Podrá Germán Espinal y sus compañeros de la Comisión de Política Limpia frenar el dinero sucio para el financiamiento de las campañas políticas? Es la pregunta que les hicimos a los usuarios y tenemos algunas respuestas. Si me proyectan el iPad podemos mostrarlos. Dice Ever, el señor Espinal no pasará de la buena fe y la buena voluntad, pero él es parte del sistema. El sistema lo tiene en esa posición y si hace algo distinto que no agrada al sistema, simplemente lo van a destituir. Si no se quiere desprestigiar, debería de renunciar hoy mismo. En otras palabras le está diciendo. ¿Quién es el sistema ahí? Los diputados. ¿Son los que lo nombraron? ¿Y quién es el que le puede dar orden a Germán Espinal? Los congresos. Son los que lo eligieron, lo pueden quitar. El Congreso, o en este caso el partido que lo nombró, que fue Libertad y Refundación. Pero tiene que ir al Congreso, tiene que ir al y lo Congreso. mismo para Aguilar. Tiene que tener la complicidad de los otros diputados. Germán desafiaría en un escenario como el que venimos planteando al Congreso, a MEL, a los partidos políticos. Así como la respuesta de sincera y auténtica, así vamos a escuchar la respuesta del doctor Espinal. En primer lugar, mire, ya le dije que desde que vi las películas nadie me asusta. Estoy dispuesto a todo. Si yo encuentro los indicios racionales, tanto del comportamiento dentro de la unidad o del candidato que rebasó lo que la ley dice, yo lo voy a hacer. Y lo vamos a publicar y lo vamos a decir. En eso no tengo la más mínima reminiscencia. Y de parte de la corriente política que ha sido el presidente Zelaya, que en su momento me planteó asumir esta responsabilidad, nunca he tenido la más mínima sugerencia de proteger, encubrir o arreglar. Al contrario, cuando en su momento hubo una demanda de que su informe de partido fuera presentado, me exigió que lo publicara y que lo hiciera público en los medios de comunicación
que además lo colocara en el Instituto de Acceso a la Información y en nuestros portales. Tuve que advertirle que la misma ley le obliga a él consultar a sus donantes y puede publicar lo que le han donado, que no rebasaron los techos. En este proceso de la campaña electoral del 2017 ocurrió algo importante, elementos que se fijaron los techos. Otro, las suspensiones de campaña. El otro tema fue el fondo político y el papel de los empresarios. Nosotros fuimos a reunirnos con los banqueros, con los consejos hondureños de la empresa privada, con la IVA, con el COEP, la ANDI, y hasta que nosotros no aprobamos un reglamento, ellos no habían hecho aportaciones a los partidos políticos. Desde luego, la aportación no es la que hacen en su momento de la campaña, posiblemente la han recogido en su momento antes de la campaña, es decir, son preventivos, no la van a recoger en ese momento. Vamos con otra pregunta, porque en vez de estar lagrimeando después, en vez de estar en la incertidumbre después, en vez de estar pendientes y casi congelados sin ponernos a trabajar como deberíamos para producir por estos casos que se están dando ahí en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, hagamos las correcciones a tiempo. Y ellos tienen la responsabilidad como institución de advertir, de frenar que el dinero sucio de las organizaciones criminales siga incidiendo en la política hondureña. Miren lo que dice ese Chander Ardón, que él interfirió en las últimas 4 campañas políticas. ¿Y acaso es desconocido que hemos tenido alcaldes narcos en Honduras? ¿Y acaso es desconocido que hemos tenido diputados narcos en Honduras? Renato, dice ese hombre que pidió apoyo y le mandaron, ¿cuántos soldados le mandaron para dirimir un conflicto con otra persona? Increíble, va. Entonces, si no queremos después estar supeditados a que Narrala, Luis Zelaya y algunos otros políticos de oposición amenacen al Estado con que van a insubordinar a toda la gente, con que van a crear una insurrección para votar al presidente, lo que provocaría otro problema para Honduras de inestabilidad. Miren lo que estoy diciendo. Miran bien mis palabras, que no me estoy oponiendo a ningún juicio o alguna decisión que tome cualquier hondureño. Entonces, antes de tener esos escenarios que le perjudican a Honduras en su producción, en su productividad, que nos perjudican a todos, porque quiebran los pequeños emprendedores, quiebran los micros, porque la economía se congela. Antes de estar así, que estos hombres se pongan las pilas, que tengan la libertad, la independencia para frenar a nuestros políticos. Vamos con esas preguntas, con esas reflexiones que van al hígado, señorita Girón. Así es, tenemos más mensajes. Dice esta cuenta, aunque su invitado Renato sea decente, lo pensará 2 veces antes de señalar a un corrupto dispuesto a asesinar y hacer toda clase de delito para callar las voces de los honestos. Doctor Espinal. Bueno, no, efectivamente nosotros estamos haciendo lo que corresponde en función de la aplicación de una ley. La misma ley requiere una actualización y yo creo que ese proceso vendrá ya a principio del próximo año. Recuérdese que todavía la misma ley del Consejo Nacional Electoral no está promulgada, no está aprobada. Y la misma ley del Tribunal Superior Electoral, en el cual está don Enrique Reina, la otra, está todavía en proceso. Nosotros necesitamos darle más dientes, darle más fuerza y más capacidad proactiva y de decisión a nuestra ley de política limpia. No la tiene, ni fuerza ni dientes en este momento. El diente lo tiene por la misma situación coyuntural en la cual se promulgó la misma ley. Pero hay una aceptación. Diente de leche en este momento. Y es una característica del sistema institucional nuestro, que a usted le dan unas funciones pero sin dientes. Y los dientes los tiran a otro lado. Y a ese otro lado tiene un montón de mediaciones. Entonces a veces el foco no va a estar ahí en política limpia, sino que está en el aparato jurisdiccional del Estado, Tribunal Superior de Cuentas, Comisión Permanente del Congreso, etc. Entonces eso es lo otro que deberíamos de cambiar. Y a mí me gusta también la pregunta, ¿sabe por qué, Renato? Ya viene personalizada. Yo creo que en Honduras eso nos hace falta. Ya no hablemos de la fiscalía. Señor fiscal, tal y tal y tal cosa. ¿Por qué usted no ha cumplido con sus deberes? Y no hablemos de la fiscalía, porque en la fiscalía se desdibuja todo.
sino personalice. Entonces, cuando le dicen, Germán Espinal, ¿usted es capaz de parar realmente el dinero sucio que entra a las campañas electorales? ¿Tiene dientes o no tiene? ¿Quién tiene los dientes para ejecutar las acciones que usted tome? Ok, y específico, antes de que continúe Jennifer, si en la próxima elección, ya lo pasado, pasado, allá que se encargue la fiscalía, que se encarguen los tribunales, los entes de investigación del Estado, así como está en este momento, esa Comisión de Política Limpia, doctor Germán Espinal, Franco, la abogada Aguilar y usted, si después de un proceso y del conteo se certifica que fulano de tal ganó la presidencia de la República, pero ustedes comprueban que ese fulano de tal irrespetó los techos, recibió más dinero de este, del otro, de este gremio, de lo que decía la ley, o que el dinero sucio de las organizaciones criminales interfirió, se metió ahí en esa campaña política, tendría capacidad en ese escenario la Comisión de Política Limpia para decir, este no puede ser presidente de la República por esto y esto, que la ley se lo faculta a esa Comisión de Política Limpia. La tiene y lo tenemos que hacer. O sea, para eso nos estamos preparando y estamos buscando también alianzas estratégicas. Hemos encontrado un apoyo inicial de las Naciones Unidas, de la Unión Europea. Estamos dotándonos de un software que nos permitirá en tiempo real para poder determinar cómo se comportó cada uno de los sujetos obligados, el candidato a alcalde, el candidato a diputado y el candidato a la presidencia de la República. Y la gente podrá estar viendo en tiempo real cómo manejó sus recursos y estarán en la página y en las redes sociales para poder dar cuenta del comportamiento de cada uno de los diputados. Entonces sí podemos nosotros tener esa capacidad haciendo los ajustes a la ley y desde luego la ley nos obliga a interactuar con los que tienen también el monopolio de la acción penal, que en este caso es el Ministerio Público, y de la acción investigativa, y el otro que es el Tribunal Supremo Electoral, Superior de Cuentas, con el apoyo del sistema de rentas, del azar, porque el sistema de renta, Renato, nos permite, con el monitoreo de medios que usted conoce muy bien, saber cuántos banners publicó cada alcalde, cuántos stickers, cuántos pegó en el carro. Y eso lo determinamos y lo tenemos nosotros bien determinado aún para las elecciones anteriores. A nosotros nos puede llegar un diputado que nos dice, mire, es que yo no gasté. No, mira, que usted imprimió tanto, porque todas las imprentas del país con el CAI caen al control impositivo. Vamos a ejemplificar directamente esta pregunta. A la gente que no lo sabe, esta comisión tiene la facultad, según la ley, de auditar y evitar que alguien que ganó por el voto popular la presidencia de la República sea presidente. Si ellos comprueban que irrespetó la ley. Fíjense bien, esta ley de la Comisión de Política Limpia delega en ellos frenar que no sea presidente alguien que aunque ganó las elecciones recibió pisto sucio o irrespetó la ley, ellos pueden pararle la presidencia y que no sea presidente. ¿Cree usted que si gana Mel Zelaya en el escenario que Mel se lanzara a la política buscando la presidencia de la República y cometiera algunos deslices de recibir pisto sucio o pisto rebasando los techos, Germán tenga la capacidad, no la capacidad la tiene, tenga el valor, la independencia, junto a los otros dos compañeros de él, de quitarle la presidencia a Mel Zelaya? Si estuviera Franco, se lo preguntaría por un candidato liberal. Si estuviera la abogada Aguilar, se lo preguntaría por Mauricio Oliva. ¿Creen que le quitarían la presidencia a Mauricio Oliva en las condiciones que está esta Comisión de Política Limpia si comprobaran ellos los factores que ya hemos dicho que ellos pueden actuar para frenarle la presidencia a alguien? ¿Usted lo cree? Dice Germán que él está en la recta final de su vida pública. Entonces yo sí creo que esté en la capacidad de hacerlo. Porque las instituciones deben de ser primero ante las cosas que hacen las personas. Pero hay otro elemento ahora, Renato, en el problema del financiamiento de la política. Mire, la Comisión de Política Limpia prácticamente audita lo que legalmente sale en cheques, sale aquí, sale allá. Pero los políticos tienen otro mecanismo. Le voy a poner un ejemplo. Yo voy a hacer una concentración en la San Miguel. Entonces yo digo, bueno, yo necesito 30,000 bolsas de agua.
30,000 bolsas de agua me van a costar 90,000 pesos o 60,000 empiras. 60,000 empiras, si las compro, tengo que hacer una factura con registro tributario. Pero si le digo yo, Renato, financíeme el agua de la concentración de la San Miguel, entonces usted sabe que no puede ir a comprar 60,000 empiras en bolsa. Busca 7 activistas y usted compra las bolsas de agua y no lo registra. Y eso Germán no lo va a evaluar. Luego voy con el transporte. Necesito transporte, vos te encargas de eso. Y vos sabés cómo hay que hacerlo. Necesito equipo de sonido. Vos hacerlo, vos aquí o allá. Entonces cuando llega, ¿cuánto le costó a usted la concentración de la San Miguel de 10,000 personas? Pues nada, fíjese, a mí realmente no me costó nada. Yo no saqué ni un cheque ni nada. Porque hay otra característica, Renato, que ha cambiado en Honduras. Mire, ya las contribuciones no son al partido como tal, son individualizadas a las personas. ¿Qué dicen los señores de Nueva York? No dicen que le dieron un cheque o le dieron tantos millones al partido político, sino que se los dieron a la persona. Y la persona tiene libre albedrío de saber cómo maneja su dinero. Ya después, investigar a nivel de la comisión que preside Germán, cuánto gastó en esto, cuánto gastó en lo otro, ya es una investigación sumamente larga. Bueno, dice Chander Ardón que hizo 2 entregas, que hizo 2 pagos por separado de $1 millón para Porfirio Lobo. Dice, la primera entrega se hizo, y quiero darle seguimiento a lo que planteaba Julio Navarro, la primera entrega se hizo a Lobo en paquetes plásticos de 50 y $100. En tanto, la segunda se ejecutó mediante una reunión de AA es Alexander Ardón, ¿verdad? Lobo y Hernández. Germán quiere intervenir, pero yo quiero replantearle esto, y ahí me disculpa la gente, ¿verdad? Si creen que estoy monopolizando esto, pero bueno, tengo que hacerle preguntas. ¿Me permite, en el escenario más escéptico y extremista, porque de eso se trata, ¿no? Así es. Se trata de llegar al fondo de estas cosas. Que yo no creo en que usted y sus compañeros pudieran quitarle la presidencia a alguien que ganó en la elección popular, aunque tengan las pruebas, porque dudo de que todavía la institucionalidad en Honduras sea tan fuerte para que usted se atreva, a menos que detrás suyo tenga al encargado de negocios, si es que para ese entonces no ha nombrado todavía embajador de Estados Unidos, que tenga toda la misión europea aquí y que le diga, haga lo que tenga que hacer, señor Espinal, que nosotros lo vamos a respaldar. Bueno, mire, con respecto a lo que tú señalabas, los medios de observación te permiten, aunque el candidato te informe que no gastó, nosotros observamos cuánto gastó realmente, porque hay una auditoría in situ que verifica, es decir, cada actividad que reporta el candidato que va a hacer, nosotros la estábamos monitoreando. Y vos la podés por GPS. O sea, ¿tiene monitoreo preventivo? Con un monitoreo preventivo, y cuando a mí me dice, mire, yo no repartí comida, ¿cómo no? Mire, aquí tengo esto, yo lo registré, y aquí está la foto que se tomó, y hay tantas personas ahí que consumieron tanto. Es decir, técnicamente eso está resuelto. Y ese apoyo lo hemos tenido de la experiencia de México. Mire, Julio, nosotros estuvimos y América Latina pensando que Andrés López Obrador no iba a ganar o no se iba a imponer su triunfo porque la institucionalidad de México no estaba a favor de él. Y hubo tentación del INE de poder sucumbir ante esa presión enorme de los poderes que en México se ejerce. Sin embargo, la ciudadanía le dio ese triunfo y la institucionalidad sobrevivió y lo hizo con elegancia. Nosotros tenemos esa relación y estamos fortaleciéndonos con el INE de México, que después de 12, 15 años ha logrado desarrollar dientes y tecnología para poder sobreponerse como institucionalidad. Yo no quiero poner como justificación que no tenemos esa capacidad tecnológica y los recursos. Tenemos 3 planteamientos: independencia, autonomía y recursos. ¿Cuál es la siguiente instancia de ustedes? Si yo me siento afectado por una decisión de ustedes. El Ministerio Público. Y ahí es donde estaríamos. ¿Y el Ministerio Público cuál es el papel que tiene? El monopolio de la acción penal, ¿verdad? No la tenemos nosotros, pero nosotros podemos sustentar los indicios racionales de que se ha provocado un rebase de techo, el tribunal, el fraude, y va a haber un tribunal superior de
de Justicia. ¿Y hay ahora, tiempos para eso? Hay tiempos. Y ahí es ¿En el donde Ministerio nosotros, Público o en el Ministerio ahí Público? es donde ahí vendrían las dudas, ¿verdad? Sin cuestionar la institucionalidad. Nosotros pasamos. ¿Hay un este fiscal mes, contra fraudes electorales, ¿va? ¿O qué? Sí, ¿O? se crea coyunturalmente, pero no es permanente. Y quiero reiterar, en América Latina la tradición de persecución del delito electoral es prácticamente inexistente en todo el continente americano y aún en Europa. Hay casos que han durado para poder declararlos, reitero, culpables o inocentes 18 años. Han pasado incluso los periodos presidenciales y de diputados. Entonces, estos elementos los doy a entender y comparto con el público para que se entienda que la situación nuestra no es fácil, pues, que no es solo de justificarse. Y yo tendría entonces los elementos para poderlos compartir, visitar a mi amigo Renato y decirle, ha pasado esto. Y lo haría en su momento, No, pero como lo he hecho. Yo te voy a contar algo. Renato dice que es mejor ir a la embajada. Si Julio fuera periodista, esas preguntas o repreguntas que está haciendo las calificaría yo de muy flojitas. Muy flojito. Muy flojita. Muy churrito. Pero muy yo churrito. a lo que me comprometo yo, ¿verdad? Como comisionado hasta donde hemos llegado. Porque la unidad está, pues, comenzó, ahí le voy a dar ese documento para que vea la precariedad en la que hemos estado sobreviviendo y el esfuerzo para poder asumir nuestra función. Sin embargo, hemos tenido una simple auditoría in situ, hizo cambiar la opinión de un municipio. No voy a decirlo porque recuerde que a mí me reserva poderlo decir. Y perdió el alcalde. Una simple auditoría in situ de los comisionados cambió el resultado en un determinado, cuando hubo una denuncia, cuando la atendimos. Y cuando fuimos a verificar, eso modificó el comportamiento del electorado. Y esa es una incidencia que lo podemos hacer perfectamente. Un mapa de riesgo, por ejemplo, donde nosotros encontramos el mayor despliegue de propaganda y que ya hay indicios racionales de quién es el que lo está financiando y quién es el que lo ha colocado en banner, spot publicitario, o los fenómenos como en el caso de Tegucigalpa, donde algunos partidos no invirtieron en campaña electoral, poco contribuyeron con las cadenas televisivas y de radio, como es el caso del fenómeno de TIC. Herman, ¿tienen ustedes noticias o información de la campaña electoral del Paraíso Copán? Sí, claro que ¿Tienen? sí. Bueno, y te voy a decir. ¿Y es qué? Y te voy a decir ¿Confiable algo, o qué? mira, te voy a decir algo. En la primer campaña donde Xiomara era candidata, se secuestraron 23 delegados electorales. ¿Y sabes quién los fue a traer ahí a Santa? Es tu servidor. Yo me fui a traerlos en medio del día de las elecciones. Fueron secuestrados, destruyeron los vehículos de ellos, los amarraron, los metieron en un hotel y con mis delegados del tribunal. Pero en de esta Copán, última me elección, fui ya a cuando traerlos había de ahí. política limpia. Hubo ahí, por ejemplo, también un intento de fraude y actuó el Ministerio Público y actuó la investigación y se desarmó un intento de un alcalde por ahí yo en función, el Paraíso. En función de lo O sea, que para es, que veas que no es que tengo una cosa, No, de te acuerdo. cuento esto, ¿verdad? Porque lo hice. Y ahí estaban estos grandes, ¿verdad? Y miren, mis preguntas van formuladas, doctor, no en la duda sobre su honestidad, Sí. no en la duda sobre su valentía, no, sino en el poder que han que acumulado enfrentar. aquí los políticos y la débil institucionalidad. Es que ya me imagino, después de que ustedes digan, este no puede ser presidente, ni lo declaren Ah, no, presidente porque, miren, y respetó los techos y además recibió dinero. El caso pasa al Ministerio Público que tiene que actuar Pasa al conjuntamente con Ministerio ustedes, ¿verdad? Y ese es el debido derecho. Entonces, El debido ya me proceso, imagino ¿verdad? yo el poder, ese poder fuerte que hay en el país. Se imagina. Miren, no hagan esto, por favor, porque el país viene de crisis, van a generar ingobernabilidad, van a crearle problemas al Estado, ya van a ver los movimientos de la gente en las calles, miren nuestra economía, miren que estamos ya con el 70% de pobreza, Bueno. por favor, cálmense, y comienzan así, Y tocan. y comienzan así, hasta ofrecen dinero. Entonces, es ahí donde yo siempre me he hecho la pregunta, ¿qué tan fuerte está esa institución como para desafiar a otros poderes del Estado que quieren que la institución, Comisión de Política Limpia, se someta a los intereses partidarios de esta gente? Ese es el puntito donde quiero llegar. Bueno, entonces Ese es el puntito donde yo quiero Mi llegar. respuesta es que mi trabajo en este momento es darle capacidad de actuación institucional a la
unidad de política limpia para que pueda cumplir con esas tareas y responder a las expectativas de la ciudad hondureña. Tener credibilidad y confianza de que la voluntad del soberano se va a respetar en las próximas elecciones. Ok, y queremos que así sea, porque si ustedes actúan correcta, con independencia política, el país se evitará esto que estamos viendo ahora. Y esto que estamos viendo ahora solo es producto de que fracasamos como Estado. Fracasó la institucionalidad, fracasó el Ministerio Público, que no vio ni olió cuando los políticos desde hace años y nuestros partidos eran corroídos por el dinero sucio. Es decir, tenemos que admitirlo, señor fiscal general del Estado. Tenemos que admitirlo. Usted no vio ni los fiscales vieron nada de esto que se ha venido cocinando desde hace 10, 15 años en Honduras. Y ahora la estamos pagando con la imagen internacional de Honduras. Un exdiputado acusado y que está revelando que presidentes también recibieron dinero para financiar sus campañas políticas. Este es el país que hemos construido todos por habernos hecho los ciegos, los papos, los locos de lo que aquí se venía haciendo desde hace tiempo. Renato, la mejor auditoría forense que hay ahorita del Ministerio Público está en Nueva York. Bueno. Es una auditoría forense, señor fiscal. Si usted no se da por aludido, será que tiene poco compromiso con nuestro país. Pero eso nos está diciendo que las cosas deben de cambiar. Y las instituciones quienes las deben de cambiar son los titulares de esas instituciones para que fueron nombrados. Si las acciones colaterales a las decisiones que toman las instituciones hacen que cambien sus decisiones a nivel institucional, ya será responsabilidad de otro. Pero los funcionarios en Honduras tienen el deber de asumir su compromiso para lo que juraron, para que lo que tomaron promesa de que iban a cumplir la ley. Lo que dice Renato, la vergüenza que estamos pasando nosotros en Nueva York es el juzgamiento de todas las instituciones que hemos venido creando y que no las hemos monitoreado para que cumplan su función. ¿Por qué? A veces por temores a la desintegración de lo que llamamos democracia, porque hay otras fuerzas que pueden llegar que no nos conviene, o a veces porque aparecemos coludidos con todas las acciones irregulares que se dan en el país. Yo creo que a partir de aquí estamos obligados a cambiar, dejar las amistades y hacernos amigos del país, amigos de la República, amigos de la ciudadanía que debemos de crear. Y el mensaje va también para las Fuerzas Armadas. El mensaje va también ¿Serán para las Fuerzas rescatables Armadas. las Fuerzas Armadas? Yo creo que sí. Yo tengo mis dudas. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo tengo mis dudas. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial. Ya me voy a explicar por qué. Está en la línea el diputado Tomás Ramírez. Que conste, yo quiero que esto quede claro. Aquí somos respetuosos del debido proceso y de la presunción de inocencia. Correcto. Aquí no estamos condenando al señor Tony Hernández. No, el señor Tony Hernández solo es un peón en este tablero del narcotráfico y su interferencia en las campañas políticas. El narcotráfico y la financiación de las campañas políticas. Es decir, aquí no estamos diciendo que el jurado fallará en contra del señor Hernández. Apenas el juicio hoy va para su quinto día. Los fiscales están presentando sus testigos. Luego vienen la defensa que van a hacer lo suyo para tratar de contrarrestar las evidencias, si es que las hay, o desbaratar los testimonios o las pruebas testificales que en este momento se presentan en Nueva York. Que conste, que aclaramos eso, en ningún momento estamos condenando a nadie, solo viendo el panorama en su conjunto y por qué Honduras es hoy objeto de comentarios vergonzosos en el mundo. Eso es. Y estamos tratando de advertir y prevenir que las comisiones que tiene el Estado de Honduras deben fortalecerse y actuar con independencia para evitar que lleguen los extremos. ¿Los extremos cuáles? Que a los hondureños haya que juzgarlos en otros lados, porque aquí no fuimos capaces de ver las cosas, de advertir las cosas y actuar conforme a ley, con derecho y con valentía. Vamos a la pausa, luego estará el diputado Tomás Ramírez y más lecturas y mensajes así al hígado, al doctor Germán Espinal.
¿Podrá Germán Espinal y sus compañeros de la Comisión de Política Limpia frenar el dinero sucio para financiamiento de las campañas políticas? Esa es la pregunta que les hemos hecho y hemos recibido infinidad de comentarios. Nos vamos a leer algunos de los que nos han llegado en los últimos minutos. Darwin dice, buen día a todos. Renato, habría tanta ingenuidad como para creer que los miembros de la Comisión de Política Limpia, que también son nombrados por sus jefes de partido, van a denunciar actos ilícitos de sus mismos partidos. Por favor, dice, ellos son empleados de sus mismos partidos políticos. Reina dice, supongo que auditan cuentas y documentos, que es lo que los partidos presentan. ¿Alguien sabe cuánto se gasta en cada municipio y en cada aldea? Dejen de andar dando diplomas a partidos, dice, eso se ve muy feo. Ever dice, no han hecho y no harán nada, con mucho respeto, pero basados en resultados, no sirven como institución. Esta comisión solo gana dinero sin hacer nada. El sistema les paga por quedarse callados, apoyan la corrupción, obedecen a intereses políticos y así son la mayoría de las instituciones de Honduras. Dice Marlene, ¿cómo se puede frenar el financiamiento de dinero sucio? ¿Hay manera de auditarlo durante la campaña política? Con políticos delincuentes es difícil adecentar la política en Honduras. Dice Luis Valle, mi opinión es que no, por una sencilla razón. ¿Recuerdan cuando se creó el Ministerio Público para combatir la corrupción y no ha pasado nada? Se creó el Tribunal Superior de Cuentas y pregunto, ¿han presentado algún buen caso de enriquecimiento ilícito? Se creó una Policía Nacional, Agencia Técnica de Investigación, la Maxi, y seguimos igual. ¿Por qué esperar algo diferente?, se pregunta. Dice esta cuenta, a cómo está la situación, hasta a estos hay que auditarlos. Entregaron constancias de que todo estaba bien con las campañas. Donald dice, él es parte de la máquina que gobierna, por algo lo tienen ahí, señores, de los mismos. Es lo que se percibe a simple vista, aunque quiero creer que él es diferente, podría ser, y le da el beneficio de la duda. Danilo dice, con todo este señor no hará nada, su prueba de fuego fueron las elecciones de 2017. ¿O no se dieron cuenta que el Partido Nacional acaparó el 80% de los anuncios en los medios de comunicación y lo obviaron? Esto no funciona y lo sabemos todos. Y dice, este usuario fue publicado entre los primeros minutos del programa, dice, ojalá no vaya a venir con el discurso pregrabado del señor Germán. Germán, en Honduras, siendo bien optimista, nada funciona. Hace muchos años se trabaja con dinero de procedencia dudosa para campañas políticas. Y un último comentario para esperar las respuestas. Dice, no lo harán nunca, aunque quieran, porque Honduras es un estado, un sistema fallido en todo aspecto. Corrupción, narcotráfico, asesinato. Los tres poderes del estado bajo una sola orden. Ya sabemos de quién, cómo lo conocen y lo dijo Savillón, el hombre. Esos son algunos de los comentarios que nos han llegado en los últimos minutos. ¿Podrá Germán Espinal y sus compañeros de la Comisión de Política Limpia frenar el dinero sucio para financiamiento de las campañas políticas? Siga escribiendo en nuestras redes sociales. No creen nadie en los hondureños. Es pesimista. No, es escéptico. No, la palabra no es ser pesimista, es escéptico. Es escéptico. Por eso, la obligación de ellos de marcar diferencia. Porque al final yo digo, ¿quién es el que hace de una institución una imagen fuerte y seria? Son los que están ahí en la institución. Son los que ejercen el cargo. Así es. Sí, es decir, la Comisión de Política Limpia como tal, esta instancia, se hará fuerte y creíble en la medida que ellos, los que tienen ahí la dirección, demuestren que se diferencian de un resto de personas, demuestran que llegan a cumplir la ley. Voy con el diputado Tomás Ramírez del Partido Innovación y Unidad PINU, quiere participar. Adelante, diputado Ramírez, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días a todo el pueblo hondureño. Al comisionado Germán Espinal, a don Julio Navarro, quiero felicitarlo por esa introducción que hizo en el programa. Realmente dio respuestas, dio muchas respuestas con esa introducción de lo que pasa en el país actualmente. A don Germán, un saludo a la distancia. Gracias. Manifestarle que cuando se creó la institución de política limpia, cuando fueron electos, la primera charla que dieron fue en la ciudad de La Ceiba. Así es. Ahí nosotros, cuando recibimos la charla, lo primero que vimos es cuando nos manifestaron cuánto iba a gastar un diputado en el departamento de Atlántida. Nos dijeron que según política limpia, un diputado en Atlántida podía gastar en campañas políticas 3.300.000 lempiras. Yo le hice la consulta a don Germán. ¿Cómo es posible que en 3 meses un diputado va a gastar en publicidad el 95% de lo que va a ganar en un año en un Congreso Nacional? Esa fue la primera pregunta que no tuve respuesta en ese seminario.
¿Cómo es posible que un alcalde pueda gastar 10 millones de lempiras para asumir una alcaldía en un departamento? Son cosas que hay que regularlas definitivamente. También hay algunos elementos sobre esta ley de política limpia que tenemos que regular. Imagínense el pueblo hondureño, que estamos hablando de una elección general, y yo le dije, si esto es lo que hay que regular, entonces ¿cuánto gastaban los candidatos anteriormente para optar a un cargo de elección popular si la ley está limitando a que un diputado pueda gastar en campañas 3 millones de lempiras? Y está regulado. Creo que esto habría que regularlo dentro del Congreso Nacional. Hay que reformar la ley de política limpia porque hay que darle garantías al pueblo hondureño. No es posible que un candidato tenga 18 vallas de 80,000 lempiras en todo un departamento. Prácticamente, de que uno mira esta actividad, nos da a entender que esta persona no va a representar los intereses del pueblo, va a representar los intereses de grupos de poder. También hay que regularlo. Y por ende, en el Congreso Nacional, en las reformas electorales, se están hablando de diputados por distrito. ¿Y quiénes son los diputados por distritos que van a salir? Los que tienen el financiamiento del narcotráfico, los que tienen el poder dentro del Congreso, y por eso hay que tener mucho cuidado con estas nuevas leyes electorales que vamos a tener. Creo que, don Germán, lo felicito, a pesar de todo. Usted me fue a tocar la espalda y me dijo, solamente me dijo, recuerdo, usted es muy inteligente. Esa fue la respuesta de don Germán. El pueblo hondureño, un saludo, y créalo que estamos haciendo lo mejor. Fui de los primeros que presenté mi finiquito de política limpia, y ¿sabe cuántos ascendió? A 250,000 lempiras. Eso me permite tener ante el pueblo hondureño que nuestras participaciones sean las correctas, siempre a favor de los beneficios del pueblo. Así que muchas gracias y Dios los bendiga. Gracias, diputado Tomás Ramírez. Bueno, Tomás, diputado Tomás, fuimos los primeros la primera relación de capacitación con ustedes, pero recuerda, la semana pasada, en el mes de la patria, estuvimos allá en Ceiba, te invitamos justamente porque queríamos que tú animaras estas decisiones y fue muy importante. Estuvieron todos los alcaldes de Colón, Lloro y Atlántida, por supuesto. Y con Odeco, tu organización, estuvimos reunidos también en un buen diálogo. Vamos a tener un apoyo de ellos también. Tienen una radio, tienen casi una universidad y en ese nivel nosotros vamos a necesitar de tu apoyo para actualizar y mejorar la capacidad de la unidad de política limpia. Y sí quiero decirte algo, no es que en el caso de los resultados que presentamos, a pesar del techo que es alto, y eso es lo que ustedes tienen que definir, si consideran que el techo es alto o bajo, depende de cada una de las zonas, pero no todos llegaron al techo. Creo que en el caso del departamento de Atlántida, los candidatos, la mayoría llegó al 5% de ejecución en propaganda o en publicidad del techo. Los escasos 2 diputados pudieron tener una cercanía al máximo permitido por la ley. Y por lo tanto el techo no es que eso es lo que tienes que llegar a gastar. Por ejemplo, en el caso, te lo repito, en el caso de Tegucigalpa, Tito no invirtió en propaganda. Libre, por ejemplo, y después a Salvador, su informe de eso fue muy bajo. Entonces, sin embargo, esos techos permiten tener no un rebaso. La prohibición de la campaña política... ¿O te permiten el lavado? O te permiten el lavado, correcto. ¿Va? Eso es los temas. Si Pero yo gasto como... Eso nosotros lo monitoreamos. Y el monitoreo más puntual que seguimos fue el de Atlántida y el de Occidente. Vamos con el capitán Gilberto Rivera. Buenos días, bienvenido a Frente a Frente. Muchas gracias, Renato, por esa oportunidad. Julio, buenos días. Don Germán también, mis respetos para ustedes. Pues sí, los 2 temas que ustedes están manejando, claro, el más fuerte es el de la política limpia, con el respeto que se merece don Germán, el otro señor del Partido Nacional y el otro señor del Partido Liberal. De momento no creo que ustedes hayan hecho un trabajo eficaz. ¿Por qué no eficaz? Porque penetrar
esas organizaciones, porque yo le puedo llamar organizaciones casi criminosas, criminales, de algunos políticos en el lado de Occidente, en algunos sectores del país, es bien difícil. Y poderles cuadrar los gastos y poderles medir la cantidad de publicidad y de dónde provienen esos fondos, conociendo ustedes de dónde proviene, es bien difícil y yo creo que hasta perderían su vida si ustedes se hicieran tan, ¿cómo le voy a decir?, tan torquemada como aquel señor Marcio Sierra que mencionaba en el tiempo del Poder Ciudadano, en medir exactamente cuántas son las cantidades de dinero. Si estuviera la ley de colaboración eficaz aprobada y lo interesara a estos 118 congresistas aprobarla, pienso que Germán y los otros harían un mejor trabajo. Es más, yo ni siquiera creo en lo que el Tribunal Superior de Cuentas hace. Creo más en CNA, creo más en más, definitivamente. Y espero, y Julio, que hizo una introducción espectacular, hizo una radiografía muy interesante, pero yo considero que Julio, ahora que es dirigente deportivo, debe de unir, porque lo estaban juramentando en la Liga Nacional, no sé de qué. Así que me gustaría que llegara a mi empresa para que hiciéramos un poco de excursiones a Nueva York, y yo me llevaría a ¿Hay excursiones, muchos Capi? diputados, suplentes y propietarios, y los si fuera a tirar al Niágara, tal vez se salvarían algunos, porque definitivamente nos han quedado mal. Los políticos los han fallado. Yo siempre lo digo, después de los gobiernos militares, aunque nos criticaron mucho, los militares hicimos mucho. Si robaban, se robaban 10,000 pesos o 100,000 pesos, que no es justificable. Robar ni siquiera una empira, eso es robar. Pero después del gobierno militar del 82 para acá, han destruido el país los políticos y desgraciadamente me han cooptado un poco a las Fuerzas Armadas. La han cooptado un poco. Lo que tú dijiste, Renato, yo te doy la razón. Respeto mucho a las Fuerzas Armadas, pero definitivamente se tiene que rectificar porque hay algunas situaciones. Creo que esto me va a hacer un poco de daño a mí, no me importa, pero sin embargo, sí las Fuerzas Armadas deben recapacitar, porque para mí la reserva moral, la reserva blindada, el escudo democrático de Honduras descansa en las Fuerzas Armadas. Así que pasen feliz día, pórtense bien y que Dios los bendiga. Muchas gracias, capitán. Rivera, la pausa comercial, retornamos. ¿Podrá Germán Espinal y sus compañeros de la Comisión de Política Limpia frenar el dinero sucio para financiamiento de las campañas políticas? Tenemos comentarios que nos llegaron a Twitter. Dice Reinaldo Escobar: existe una total subordinación de los poderes y garantes del Estado de Derecho. El poder está concentrado en la presidencia del Ejecutivo, entonces de ahí se deriva el resto. Esta cuenta dice tajantemente: puedo darles la respuesta. No, porque si se meten, los matan. Raúl dice: Renato, recuerde que los que están en esa Comisión de Política Limpia son activistas políticos, por lo tanto van a defender y a encubrir a sus representados. No nos hagamos ilusiones que las cosas van a ser diferentes. Hugo dice: todo hay que decirlo, admiro el optimismo del señor Espinal. Esta comisión va a supervisar la función del Ministerio Público, la SAR, el Tribunal Nacional de Elecciones y el Tribunal Superior de Cuentas. Son ellos optimistas, dice. David Flores: mientras existan los partidos de maletín va a seguir la misma corrupción y la inversión del dinero sucio. Deben hacer cambios de la forma de elegir las autoridades. Deben elegirse los alcaldes y diputados en fechas diferentes al presidente para poder controlarlo. Eduardo Facusé dice: todas estas comisiones son elefantes blancos que solo sirven para desangrar el erario público y que no brindan ningún resultado de peso para combatir la narcocracia que nos gobierna. Alan dice: el poderoso y largo brazo del narcotráfico lastimosamente alcanza lo que desee. Mientras en Honduras impere la corrupción y la narcoactividad, nuestros políticos y delincuentes harán de Honduras su alcancía personal. Deberían auditar también a todos los diputados y ministros. Dice Daniel: para establecerse un Estado de Derecho que garantice el ejercicio de la libre empresa sin beneficios ni privilegios para nadie, el punto de partida es la fiscalización del financiamiento político. En este punto, la Comisión de Política Limpia queda a deberle al pueblo. Jonathan dice: nadie confía en las instituciones y comisiones actuales, ya que no han hecho nada en estas dos elecciones pasadas. Lo notamos como que si solamente sirven para estar ocupando un puesto y tomarse la foto. Esos son algunos de los comentarios que nos llegan a las redes sociales. Continúen enviándonos sus mensajes para luego leerlos luego de la pausa.
Bueno, está claro, ¿verdad?, que la población pasa por un momento de escepticismo casi total, señor Navarro. Pero hay un elemento positivo en todo eso que dice la gente, la percepción que tiene de la situación en que estamos. Lo positivo es que el hondureño tiene conciencia de que esta cosa ha colapsado y que esa incertidumbre que él ve en la posibilidad de retomar la credibilidad de las instituciones en Honduras, deberíamos tomarlo como un factor que puede ser positivo para que esa ciudadanía acompañe procesos realmente de cambio, de esa visión que hay del país, y que además se comprometa con vigilar, que eso nos ha faltado a nosotros. Mire, nos ha faltado ciudadanía que sea capaz de exigir el cumplimiento de la ley o el cumplimiento de la función para que fueran creadas las instituciones, porque hasta ahora los políticos, mire, han actuado a la libre, pues, sin una auditoría ciudadana que les permita a ellos verse obligados a cumplir con su deber. Yo la falta de credibilidad que tiene el pueblo hondureño en sus instituciones, aunque a este momento es una expresión de la frustración que hay, pero también le doy el sentido positivo de que ellos pueden obligar a que haya un cambio institucional en nuestro país. Bueno, ¿cómo ha sentido usted las expresiones de la gente, doctor Espinal? Por algo no vinieron tus compañeros. Mire, Renato, yo le quiero decir que yo me siento satisfecho. Capitán Rivera, amigo, usted sabe que siempre hemos tocado estos temas en nuestras tertulias, en su época con el presidente Ascona, Tato, su colega, y Alfredo, los aquellos amigos del Mole Dorado. Los miércoles nos reuníamos. Entonces, pero le agradezco sus desafíos, porque realmente lo que uno enfrenta son desafíos, y esta falta de confianza es lo que hay que reinvertir y verlo desde el punto de vista positivo en la construcción de ciudadana, el rol que los medios de comunicación, esta oportunidad que yo he tenido, no para defenderme ni para justificarme, sino para comprometerme en mi rol ciudadano y de profesional, que lo he hecho toda mi vida, como formador, como diplomático, lo he tratado de hacer, y creo que me he sentido satisfecho, porque esta expresión yo la escucho en mi casa, en mis hijos, en mi esposa, en mi familia completa. Lo siento en la aldea, en la comunidad. Entonces, este hondureño, este diputado que se está comprometiendo, nosotros estamos en un proceso también de transparentar nuestra función y luego de fortalecernos. Entonces, me siento muy contento, Renato, muy agradecido. Yo le dije, yo voy a acompañarlo. Hago mías las sugerencias. Me preocupé porque me dijo Carlos, el productor, que a las 8 de la mañana le envió un mensaje que ya no, a las 8 de la noche ayer, que ya no venía. Yo le dije a él, mira, le digo, el problema es que yo tengo que recoger el consenso de mis colegas, ¿verdad? Y al final no podía comprometer. No, yo creo que Franco debe ser tolerante a las críticas. Sí. Y yo lo que dije... es que actúan como organismo colegiado. Yo una vez dije que, porque eso me lo dijo esta niña diputada Dori Gutiérrez aquí. A propósito, a la producción le pido que me le envíen el mensaje a don Manuel Zelaya Rosales, que ese número al que me está enviando los mensajes hace un año no lo tengo, presidente Mel. Ya tengo otro número. Extrañaba sus mensajes. Desde hace un año tengo otro número. Así que la producción le envía mi nuevo número a don Manuel Zelaya porque quiere que lea un mensaje que ha escrito. Bueno, entonces, me dice Doris, hablando de esas juntas nominadoras que hacen en el Congreso, que no necesariamente los que sacan mejores notas son los que la gente elige en el Congreso. Entonces, yo sé que en esa junta hubo mejores notas que Franco y que el doctor Germán Espinal. Es decir, porque si le dicen a uno las mejores notas, los mejores evaluados son los que van a pasar, uno dice, el que saca 97 tiene más posibilidades que el que saca 80 y pico. Eso fue lo que dije yo, refiriéndome a ese asunto. Pero sentí que alguna gente reaccionó en contra mía, pero no, Franco. Usted es periodista. No, pero yo tuve una libertad de expresión es libertad de expresión. No, muchas gracias. Yo le agradezco, doctor, porque además somos amigos. Y amigos desde hace tiempo, con su familia, con sus hermanos y todo. Claro, todo. Bueno, ¿qué dice don Manuel?
Germán Espinal dijo que los informes de Salvador Narrala y de Libre en Francisco Morazán fueron muy vagos. Renato, pídale que por favor explique. Ese término de vago. Ese término que utilizó. No, he dicho que el informe de Libre usted autorizó para que lo publicara y que la sociedad hondureña supiera la transparencia del partido y que al contrario le sugerimos que esperara la anuencia de sus aportantes porque la ley de acceso a la información dice que la información del que aporta también debe de ser resguardada, pero en ningún momento he dicho que son vagos, al contrario, el informe de los partidos es certificado por una firma contable que tiene o auditora que tiene que ser responsable de lo que presenta. Y hasta este momento nosotros hemos dicho con satisfacción que todos los partidos han presentado su informe financiero anual y el informe de campaña política. Y en algunos casos, el caso del Partido Libre, ha presentado informes de actividades que legalmente no está obligado a presentarlas. Ajá. Y eso lo agradecemos porque es un estímulo de lealtad con la transparencia y la rendición de cuentas. La abogada que coordinó la actividad del aniversario pidió autorización, fue a asesorarse de cómo hacerlo y hace unos días llegó a presentar el informe de liquidación y eso nos estimula porque es un respaldo de sujeto obligado a la comisión, ¿verdad? Pero no solamente ha sido en el caso del Partido Libre, también lo hemos tenido de otros Ahora, partidos. Germán, lo que está pasando en Nueva York nos refleja que no es suficiente la institucionalidad que tenemos está claro. para ver todo eso. Y lo otro, y cuando este no es un mensaje tan grave. Sí. Y cuando alguien que ha ganado la presidencia le dice, ¿por qué usted está diciendo que yo no voy a ser presidente porque respeté la ley? Y que le caiga toda esa planadora fáctica. Tiene que tener al embajador país. norteamericano uno atrás. O a la encargada de negocios, o encargado de negocios. Si no lo doblan. La pausa y retornamos. Bueno, muchas gracias. Son las 9 en punto, doctor Germán Espinal. Gracias, Renato. Espero verlo pronto. No, pues usted es el que marque la agenda y ahí convénzame a Franco gusto. y a la otra gente, ¿verdad? Mucho gusto. No, son compañeros muy solidarios. Ok, muchas gracias a todos. Buenos días. La mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.